Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? En este vídeo vas a ver el proceso de creación de una app que permite identificar plantas a partir de inteligencia artificial. El proceso de identificación será a partir de la API de Plant ID. Si quieres más información sobre esta API, voy a dejar en la descripción su web para que puedas verla y leer todo lo que hacen. Dicho todo esto, empecemos. Lo primero que hice es crear el diseño, pensando cómo que me gustaría que estuviera organizada la aplicación. Básicamente sería como organizado por páginas, ¿no? Tú haces la foto, luego la envías, la cargas o la envías directamente y pues con diálogos un poco así más organizado para que el usuario pueda hacer las acciones y este es el resultado. Esta segunda parte es un proceso bastante largo, ¿no? Que es el proceso de investigación, de aprendizaje de Flutter, el framework que he utilizado para crear la aplicación. Al final es como aprender un lenguaje de programación, porque al final Dart yo no lo conocía, no lo había utilizado nunca en ningún proyecto y era como algo que era como un reto, ¿no? De que me gustaría conseguir aprender y pues para ponerlo en práctica y aprender mientras vas haciendo, pues voy a crear esta aplicación. Y realmente es muy interesante porque realmente tienes que aprender lo que es el status widget, cómo iniciar una actividad nueva, cómo se gestionan los componentes, cómo funciona internamente Flutter, cómo compila, ¿no? Y muchas otras cosas más que en la documentación se pueden encontrar. Después de 3 días de investigación sobre Flutter estuve bastante contento porque realmente ya conseguía lo que es la primera página hecha con Flutter y Dart. Realmente para mí esto fue un proceso bastante largo para conseguir esto porque realmente todo el rato tenía errores, cómo cargar imágenes, cómo hacer que la acción del botón se ejecute correctamente, cómo procesar esa imagen para que que cargue de manera que no sature el móvil, porque realmente quería hacerlo que esté optimizado, ¿no? Con lazy load, etcétera, que Flutter te permite hacerlo. Entonces un poco era eso, también empezar a hacer cómo sería la actualización de poder abrir un diálogo, porque ya hemos comentado que me gustaría que el usuario pudiera realizar las acciones a partir de diálogos y acciones de confirmación. Y esto es lo que tenía en ese momento. En este punto ya tenía lo que era la carga de la imagen a partir de hacer una fotografía con la cámara o simplemente seleccionar la galería. Entonces también estuve haciendo bastante refactor porque realmente pues tenía algún error a la hora de importar y básicamente tenía que optimizarlo bien para que este proceso no diera ningún error, porque muchas veces sí que en Android he tenido bastantes ocasiones de errores con la carga de imágenes que se cargan porque son muy grandes o los tamaños no se generan bien y realmente pues era como un punto que quería tratar bastante bien y que quería organizarlo a partir de alguna clase que fuera el importador de imagen, así tener separado la lógica. Una vez ya tenía la carga de la imagen, ya sea por cámara o por galería, estuve solucionando errores y sí que es verdad que tenía alguna cosa que solucionar, porque bueno, al hacerlo con una clase específica que importaba los resultados y los pasaba a lo que era el status widget, tenía que investigar cómo hacer que estos datos se procesaran y se pasaran bien a partir de datos de estados de la aplicación. Entonces básicamente ya aquí empecé a pensar también cómo me gustaría organizar todo el tema de las peticiones, crear una clase específica para hacer peticiones externas, por ejemplo le puse API Request Handler, entonces era como enviar petición a Plant ID y ya recibir respuesta. La petición lo utilizábamos post, entonces en este punto ya empezaba a como pensar cómo estructurar el proyecto de manera que todo el tema de petición que fuera correcto, ¿no? Y que tuviera un resultado. Una vez ya funcionaba la petición HTTP a Plant ID, ya tuve que maquetar la página de respuesta. En este caso lo que hice fue un slider. El slider me permitía mostrar diversos contenidos y de manera que no tenía que ir saltando de página en página. Esto es una acción que me gustó muchísimo porque simplemente el usuario tendría que hacer swipe y realmente pues te da toda la información solamente en un state. Para finalizar, estuve pensando a nivel de experiencia de usuario qué es lo que podría mejorar.
Entonces uno de los casos que quería mejorar era poder que el usuario hiciera más de una foto para poder enviar a Plant ID, de forma que Plant ID a la hora de recibir la imagen o las imágenes podría dar una respuesta más correcta a lo que sería la identificación. En este caso pues añadí esta funcionalidad y también empecé a decorar, hacer cambiar los colores, poner negritas, etcétera. Y bueno, para finalizar os quería enseñar este clip, es el resultado final de la aplicación, cómo está funcionando. Realmente ha sido un mes bastante completo, he aprendido bastante lo que es Flutter, Dart, el lenguaje de programación, y realmente estoy muy contento con el resultado obtenido. Ha sido muy guay realizar esto, y muchas gracias a la gente de Plant ID por dejarme la API key. Y pues nada, si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.